Cuando Cristo sufrió y murió por nosotros, una de las razones por las cuales, o uno de los frutos que se vio reflejado a través de este sacrificio, fue que ya no necesitábamos un mediador o alguien que pudiese intermediar por nosotros, ni necesitábamos un lugar específico para poder entrar a la presencia de Dios. A través de su sufrimiento, Cristo nos dio un seguro acceso al lugar santísimo en la presencia de Dios mismo. Y Hebreos, en el capítulo 10, entre los versículos 19 al 23, nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice el autor, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y uno de los grandes misterios del Antiguo Testamento fue el significado de esta tienda de campaña, la cual Israel utilizaba para la adoración diaria, la cual se conoce como el tabernáculo y la cual Dios la llamó como el tabernáculo, el cual era el misterio que no se hacía muy claro para nosotros. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al monte Sinaí, Dios le dio a Moisés detalladas instrucciones con respecto de construir esta tienda, la cual era parte de la adoración y la cual iba a tener como misión la adoración, y aún los instrumentos que estaban dentro de esta tienda de campaña también eran consagrados para la adoración de Dios. Entonces había dentro de esta tienda una parte o un sector que era un lugar, el cual era un lugar santísimo, un lugar donde la presencia de Dios descendía. Y específicamente Dios le dio la orden a Moisés de lo siguiente. En Éxodo 25:40 dice lo siguiente: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, lo que Moisés logró construir, esta tienda de campaña, no era cualquier cosa que a él se le atravesó por la mente, no era algo producto de su propio razonamiento o imaginación, sino que era de lo que Dios le había mostrado y de lo cual Dios le había dado la orden de hacerlo conforme a lo que él le había dicho. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, 1400 años más tarde, se reveló en forma completa este modelo, porque el viejo tabernáculo ya era una copia o era simplemente una sombra de lo que de las realidades del cielo, ¿cierto? Porque el tabernáculo fue y era simplemente una figura terrenal de una celestial. Y así leemos en el Nuevo Testamento. En Hebreos, capítulo 8, por ahí dice: los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. De modo que todas las prácticas del culto de Israel en el Antiguo Testamento señalaban o apuntaban a algo más real, así como los lugares santos o santísimos en el tabernáculo, donde el sacerdote repetidamente manejaba la sangre, ¿cierto?, de estos sacrificios de los animales y se reunían con Dios. Así hay lugares santos infinitamente superiores a aquellos en el cielo, donde Cristo, y solamente Cristo, entró con su propia sangre, no repetidamente, sino una vez por todas. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino, mire lo que dice el autor de Hebreos, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican por la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La ampliación de esto para nosotros es que la vía o la implicación o la interpretación de esto, mejor dicho, es la vía que ahora nosotros tenemos abierta para que podamos ir a Cristo y a todos los lugares santísimos de la presencia de Dios sin usar un mediador o sin usar ofrecer algo para que podamos ganar este favor de poder entrar a la presencia de Dios. Antiguamente solo los sacerdotes judíos podían entrar en esta copia o en esta sombra de estos lugares santísimos. O era solo el sumo sacerdote quien podía ir una vez al año dentro del lugar santísimo donde la gloria de Dios aparecía. Había una cortina, cierto, también nos habla el Antiguo Testamento que había una cortina prohibitoria, la cual protegía esta gloria. Y la Biblia también nos dice que cuando Cristo expiró en la cruz, el velo de aquel templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero ¿qué significaba esto? ¿Cuál es la interpretación de estos textos que muchas veces lo escuchamos y no lo entendemos? La interpretación dada en estas palabras es que ahora por fin tenemos libertad para poder entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, a través de este camino nuevo que Él nos ofreció y a través de este vivo sacrificio que Él nos abrió rasgando este velo, y lo hizo a través y por medio de su carne, en su carne y por medio de su sangre. Sin Cristo, la santidad de Dios tenía que protegerse de nosotros. Él habría sido deshonrado y nosotros habríamos sido consumidos a causa de nuestro pecado. Pero ahora, gracias a Cristo, podemos nosotros acercarnos confiadamente y festejar en nuestros corazones de la plenitud y de la hermosura de la santidad de Dios revelada en Cristo. Es por esto que ahora Dios ya no es deshonrado y nosotros no vamos a ser consumidos, porque el todo protector que es Cristo, a través de Él, Dios ha sido honrado y nosotros permaneceremos en una admiración reverente por medio de este sacrificio y para siempre. Por consiguiente, no debemos temer ir a la presencia de Dios, pero cada vez que lo hagamos, tenemos que hacerlo confiadamente y a través de Cristo, por medio de Él, quien ha sido nuestro mediador y nuestro redentor. Por eso, también el autor de Hebreos nos dice que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Así que hoy podemos decir que tenemos una razón más para confiar en el sacrificio, en el sufrimiento y la muerte de Cristo, la cual nos entregó y nos dio un seguro acceso a la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga y que sea un día bendecido para ustedes.